Ahí sí, bien, súper. Ay, ahí justo se integró alguien más. Bien, les agradezco a todos por su puntualidad, por la conexión. Ahora sí, ya que tengo más personas conectadas, les doy a todos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Michelle Santis, soy profesora de lenguaje, soy también lingüista y soy quien dicta entonces esta asignatura de expresión oral y escrita. Bien, estamos un poquito desfasados, ¿cierto? Partiendo el segundo semestre en septiembre. Me imagino, yo no soy de la Facultad de Salud propiamente tal, yo pertenezco a la Facultad de Educación, pero me imagino que han tenido un semestre, un año en verdad, bastante intenso, que a raíz de estas distintas negociaciones, movilizaciones, ¿cierto? Paros estudiantiles, se ha trazado un poco su cronograma, pero espero que haya dado frutos y que hayan obtenido, ¿cierto? Aquello por lo que estaban, obviamente, eh, solicitando, ¿cierto? Por lo que estaban en el fondo luchando. Así que, no sé, pues coméntenme ustedes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están para iniciar este semestre en la escala del 1 al 10? Siendo un 1 muy mal, siendo un 10 óptimos. Ya, Catalina, un Un 9, 7. un 7, ¿ok? ¿Alguien más? Un 7 también. Ya, bien, buenos ánimos entonces, qué rico. Bien, hay puras cifras altas, bien, qué bueno, entonces imagino que han tenido también un espacio ahí para, yo creo que a todos nos ha hecho falta ese espacio, siento que también lo tuvimos un poco durante el 18, para recuperar energía, para todo ese tipo de cosas. Han sido 2 años ya complejos. Ustedes toman en primer año, la mayoría siempre en medicina pasa directamente de cuarto medio hacia la universidad, así que ya vienen de 2 años de formación, este ya es como su segundo año de formación online, valor, pero de a poquito ya vamos a recuperar la normalidad. Creo, espero. Bien, la idea de la clase de hoy es primero presentar la asignatura y cómo vamos a trabajar. La segunda parte tiene que ver con introducirnos un poco a la asignatura de expresión oral y escrita en el contexto un poco mayor, ¿cierto? Que es la alfabetización académica. Y finalmente ir ahondando en algunas nociones. Vamos a adelantar un poco a lo que corresponde ya para comentar, ¿cierto? La clase que viene. Bien, con respecto a la asignatura, como les decía, mi nombre es Michelle Santis, yo soy profesora de lenguaje, soy también lingüista. Tengo a cargo el laboratorio de alfabetización académica de la universidad. Trabajo también en la tutoría de las nivelaciones académicas. Así que últimamente mi fuerte está en lo que es el trabajo de redacción, ¿cierto? Con los estudiantes de distintas carreras, de distintas líneas. Hago también clases en el Magíster de Educación, ¿cierto? Con profesores del sistema, y tengo también un curso de ortografía que se está dictando con miembros de distintos estudiantes de todas las facultades de pregrado y posgrado. Así que lo que más trabajo yo en lo que es la universidad tiene que ver con el tema de la escritura, con la escritura académica. Y ese es precisamente el fuerte que tiene también esta asignatura. Bien. Bueno, acá sale el programa, se los dejé subido a Moodle. Aquí sale en el fondo la descripción, ¿cierto? Esta asignatura es de formación general y es una asignatura obviamente obligatoria. Siempre es teórico práctico, ¿cierto? Porque escribir, no podemos aprender a escribir, ¿cierto? O pulir las habilidades de escritura en teoría, tenemos que siempre pulirlo en la práctica, y por lo tanto en esta asignatura vamos a escribir harto. Casi toda la asignatura se evalúa en función de la escritura. Ahora, lo lindo de la escritura, ¿cierto? Es que escribir es pensar. Escribir nos ayuda a organizar las ideas, y por eso cuando estudian ustedes para sus evaluaciones hacen resúmenes, por ejemplo. Porque al escribir
se van organizando las ideas, las nociones y se van conectando. ¿Bien? Por lo tanto, la idea del trabajo que hacemos acá es en el fondo, permiso. Es en el fondo hacer trabajos semanales de redacción que favorezcan el desarrollo de las habilidades productivas, ¿cierto? Le vamos a dar el énfasis a lo que es escrito, pero al final también vamos a trabajar un poquito de lo que es lo oral. Ahora, como yo les decía, escribir es pensar. Por lo tanto, en la asignatura trabajamos también lo que son las habilidades cognitivas. Bien, la idea de recopilar, analizar, contrastar, discriminar información de diversas fuentes para de esta forma ir desarrollando el pensamiento crítico mediante la discusión y el trabajo grupal y colaborativo. Los trabajos en esta asignatura pueden ser individuales, como pueden ser en parejas o de a 3 personas, ¿ya? Esa es la idea. Si alguien desea apoyarse, ¿cierto? Y trabajar con un compañero en pareja, puede hacerlo. Si quiere más apoyo, puede trabajar de 3, no supere los 3. Y si en el fondo prefiere trabajar solo porque es por un tema de coordinación, porque le acomoda más, es también una opción para el trabajo de redacción en la asignatura. Bien, ¿qué más les puedo comentar un poco de las asignaturas? Vamos a hablar un poco acá, ¿cierto?, de las reglas del español estándar, pero vamos a también comentar un poco la noción del español estándar. Bien, pero la idea en el fondo es la escritura académica. Bien, el enfoque de la asignatura es la escritura académica, bien, que es en el fondo la que más utilizamos en espacios académicos para el desarrollo de pruebas, para la entrega de informes, para todos los tipos de trabajos que nos van evaluando en las distintas asignaturas. Bien. Los objetivos, ¿cierto? Objetivos generales, queremos valorar la comunicación, queremos desarrollar habilidades cognitivas, como les decía, escribir es pensar, y al mismo tiempo, ¿cierto?, desarrollar habilidades comunicativas que permitan la expresión adecuada, precisa, correcta, en diversos contextos y según fines variados, pero con un enfoque siempre en los espacios, ¿cierto?, académicos. Modalidad de trabajo. Nosotros tenemos, si se dan cuenta, si han visto los horarios, tenemos clases desde las 17:30 hasta las 20 horas, si no me equivoco sale en el horario. No vamos a trabajar tantas horas, no vamos a trabajar esas 2 horas y media, vamos a trabajar, ¿cierto?, vamos a trabajar el bloque de hora y media en clase sincrónica, y hasta las 8 tenemos únicamente un trabajo que es un espacio, ¿cierto?, una hora, para que ustedes puedan hacer el trabajo de redacción de la semana. Bien. Vamos a tomarnos un break también entre clases. Todas las clases quedan grabadas y todas las clases se suben a Moodle, por si alguien no puede asistir, ¿cierto? Ahora yo les pido que registren su nombre en el chat, únicamente por respaldo o cosas así, pero en el fondo si alguien tiene alguna dificultad para conectarse y prefiere ver la clase después, no hay ningún problema. Ya no, eso no está totalmente considerado, ¿bien? Es para mis registros personales y por si en algún momento alguien me llegase a pedir una estadística, así como, oye, cuántas personas están participando, cuántas personas se están conectando, para eso me sirven esos datos. Pero no tiene que ver nada con el tema de aprobación ni con que se les vaya a exigir un porcentaje mínimo y nada por el estilo. Por eso digo que todas las clases quedan grabadas y se suben a Moodle. Tenemos lecturas semanales, las cuales están publicadas en el cronograma y están ya subidas en un Drive, ¿cierto?, en la página de Moodle. Y todo lo hacemos a través de ahí, la entrega de fichas de lectura, que en el fondo es una de las formas de evaluaciones. Y tenemos un horario de consulta, si alguien quisiese conectarse para consultar, este es el horario que tengo disponible yo los días viernes. Es como el horario que tengo como medio libre, entre comillas medio libre, pero en que podría conectarme con alguien si quisiera alguna atención. Bien, ¿cómo se va a evaluar en esta asignatura? Tenemos en el fondo son 4 notas. Profe, ¿Sí? una duda. Entonces, las clases de los lunes no van a ser en este horario. ¿Perdón? Las clases de los lunes no serán en este horario. Sí, sí. Ay, perdón. Perdón. No, sí, es en este horario. No, yo acá me equivoqué en ese horario, perdón. Copié otra cosa.
No, Ah, ya. ese no es el break. No, el horario que tienen ustedes es el que corresponde. Entonces sería los lunes, solo los De, lunes. cin- de 5:30, eso ya, a eso voy a llegar. Buena pregunta, Isidora. Ya, muchas gracias. Nosotros tenemos, ustedes tienen 2 paralelos, ¿cierto? Porque se supone que mientras un grupo está en el laboratorio de anatomía, el otro está en expresión oral y escrita. Y el día martes ese grupo se da vuelta, ¿cierto? El otro grupo le toca laboratorio y el otro grupo le toca expresión oral y escrita. Se van cambiando. Entonces, yo no sé si ustedes ya tienen sus paralelos de laboratorio. ¿Han sido asignados a Muchas paralelo? veces los laboratorios de anatomía se refieren ¿Sí? a que muchas veces esos laboratorios los suben como asincrónico y como que no es tan necesario. O sea, por lo menos el semestre pasado no hicieron divisiones de grupos, solo los subían a la plataforma Moodle y la gente los veía. Entonces Ya, como pero que no eran como división de grupos ni clases sincrónicas que ocupan Profesora, estos. ¿sí? yo soy la delegada de anatomía y hoy día le escribí al coordinador, que es Juan Urbina. Él no me ha respondido aún, pero yo desconozco si efectivamente vamos a seguir con una modalidad totalmente asincrónica como el primer semestre, o por esto de los cambios que han habido, que incluso anunciaron hoy, de los aforos, tal vez en algún momento vamos a volver a la presencialidad en laboratorios y para eso tendríamos que estar divididos en grupos, no lo sé. Entonces, apenas hay alguna respuesta del profesor, yo le puedo escribir. Ya, súper. Sí, porque yo igual le contacté a Rosita, que es la seque, ahí arreglé lo del lunes y martes, perdón. Efectivamente, yo igual contacté con Rosita, que es la secre, y también pues, me derivó con el doctor Urbina, y tampoco me ha podido contestar. Me imagino que también como todo está lleno de cosas. Pero estaría bueno el tema de poder, si va a ser online o si vamos a volver a la presencialidad, eh, y si va a ser sincrónico. Ahora, por ejemplo, si efectivamente la clase, si podemos juntarnos todos, ¿cierto? El mismo día, por ejemplo, todos podemos juntarnos el día lunes de 17 hasta las 19 horas más o menos, sería súper, ¿cierto? Y así, pero si no, si ustedes estarían trabajando en paralelo, tendríamos que respetar el orden de paralelo si es el trabajo sincrónico. Y si es presencial, ¿cierto? Si es presencial, ustedes el curso que tienen antes de este bloque están también haciéndolo online, que creo que es taller, ¿o no? Hasta el momento sí, todos online. Ya. Porque, por ejemplo, en caso de que algo llegase, por ejemplo, imaginemos que taller fuese presencial, una cosa así, me imagino yo, tendríamos que igual evaluar la posibilidad de hacer expresión presencial, porque si tienen que ir al área de salud y llegar a la casa a conectarse, se va a perder tiempo. Entonces habría que ahí evaluar todavía eso. Yo sé que el tema de la presencialidad igual es reciente. La semana pasada creo que a mí me llegó el correo que decía que ahora se podía dar la opción presencial, pero la idea es generar un espacio que le acomode a la mayoría, ¿cierto? Que no se solape, que nadie tenga que estar como corriendo de una clase a otra, o que no tenga que perderse una clase para conectarse a la otra, ¿cierto? Si podemos generar todo en un solo paralelo, los lunes, por ejemplo, o los martes, estaría súper. Si no, hacemos la clase los lunes y los martes y según paralelo. Ahora, si alguien no pudiese conectarse a la clase de su paralelo y puede conectarse a la de otro y no quiere perdérsela, también, porque en el fondo es la misma clase que se dicta 2 veces. ¿Bien? Así que ahí buscamos, yo abierta a todas las posibilidades que les genere la mayor comodidad, ¿cierto?, a la mayor cantidad de estudiantes. Esa es la idea y obviamente siento yo el espíritu de la educación en estos días. Así, ¿quién me había dicho que era delegada, perdón? Yo, profesora, María Lorena Flores. María Lorena Flores. Ya, María Lorena, muchas gracias. Yo soy la delegada de anatomía. Ya, genial. Ya, entonces ahí usted puede coordinar conmigo, por fin. Voy a dejar acá, lo voy a dejar en el chat. Se los dejo todo igual. Ese es mi número de teléfono, mi número personal. Cualquier cosa, pueden Ok, obviamente llamarme y contactar. ya. Apenas tenga alguna novedad del profesor Urbina respecto a la división de los laboratorios, le escribo. Súper. Gracias, María Lorena. Ya. Bien, entonces, como les decía,
la idea es eso, poder tener el trabajo en paralelo. Si se puede todo junto, genial. Si no, lo dividimos en paralelo. Y independientemente de a qué paralelo pertenezca, si un día no se pudo conectar a una clase y quiere conectarse a la del otro grupo, está bien también. Ahora, la idea es, ¿cierto?, tratar de mantenerse, si es que llegase a darse la lógica de paralelos, tratar de mantenerse con su paralelo, ¿cierto? Porque los plazos de entrega van de acuerdo como a los paralelos. Porque la idea es que todos tengan la misma cantidad de días para entregar los mismos trabajos, entonces hay una asignación que va como de la mano. Les decía que tenemos 4 notas para evaluar. Una nota es una nota acumulativa, que son las fichas de lectura. Acá puse trabajo individual, pero estoy considerando igual dar la opción de hacerlo en parejas, que en el fondo es leer la lectura de la semana y responder una pregunta en no más de 15 líneas. En el fondo ese es el ejercicio de escritura semanal, como antes, no sé si en algún momento en el colegio les dijeron a ustedes los 15 minutos de lectura en la semana, que tenían que llevar cosas para leer y leían 15 minutos en la sala. Esto es como los 15 minutos de redacción. La segunda nota son fichas, son entregas de un trabajo. Vamos a trabajar todo el semestre en un solo texto. Todo el semestre vamos a trabajar en un ensayo. Pero ese ensayo lo vamos a pulir y a mirar y a remirar hasta que entregar un trabajo muy, muy bueno. Y tenemos 3 entregas parciales, y esas valen en total un 30%. El promedio, ¿cierto?, de estas 3 entregas parciales es un 30%. La tercera nota es la entrega final de este mismo trabajo que ya se revisó 3 veces. Y la exposición oral, ¿cierto?, que es explicar, ¿cierto?, exponer oralmente el mismo trabajo, ¿cierto?, ante los compañeros. Es un solo trabajo, es un solo tema, en el fondo, el que ustedes eligen en algún punto y desarrollan durante el semestre, pero la idea es pulirlo y revisarlo hasta cumplir con ciertos estándares de escritura académica. Eso, en el fondo, es lo que vamos a hacer en la asignatura. Sugerencias, ¿cierto? Yo sugiero siempre conectarse a las clases sincrónicas, porque cuando estamos todos al mismo tiempo, ¿cierto? En este que surge la pregunta, la consulta, la participación y el comentario, como que la clase fluye más rápido. Cuando uno la deja para después, que es sentarse a escuchar a otras personas hablar y que puede ser un poco más agotador. Obviamente eso es solo una sugerencia. Hay personas que le acomoda mucho esa modalidad y está bien también. Lo importante es que no se les junte mucha cosa y que no se vea en algún punto entrampado con los pendientes. Sugiero leer con tiempo. Leemos más o menos de 20 a 40 páginas semanales. Sobre esas mismas páginas es que después nos vamos guiando para la redacción. Así que es importante dándole a la lectura el espacio correspondiente. Ya están todas las lecturas subidas y el cronograma también. Les voy a mostrar ahora dónde están. Igual participar de la clase, aprovechar el espacio, creo yo que también se pasa un poco más ameno el tiempo. Organizar sus tiempos de estudio, pero eso es como sugerencia general. Si tuviesen un mail de curso también para ir respaldando en caso de que subir todo a Moodle, pero en caso de que haya alguien que no tenga acceso a Moodle, también reenviar todo por correo, porque de repente algunos alumnos no están cargados, o situaciones de ese estilo. Si tuviesen un delegado por asignatura y hubiese algún delegado, alguien que quisiera coordinar conmigo, también estaría súper. Y en caso de alguna emergencia, alguna situación de emergencia o alguna consulta, mi número está ahí, ¿cierto?, para que me puedan escribir o llamar. Bien. ¿Preguntas hasta acá? Profe, ¿puede retrocederlo un poquito para sacarle una foto al número, por favor? Gracias. Ahí está mi número. Como un número de call center. 99995537. Como eso, la antena 3 directo. Consultas, comentarios respecto a la asignatura, respecto a la modalidad de trabajo. Yo trabajo siempre por Zoom, me gusta mucho más Zoom, aparte que Teams se me pega en el computador, funciona fatal Teams en mi computador, pero si llegásemos a tener algún problema, ¿cierto? Todos tienen su Teams, ¿cierto? Todos tienen Teams instalado, o tienen obviamente su plataforma en Teams. Así que en caso de que tuviese, súper.
muchas gracias. En caso de que tuviera algún problema por Zoom, les aviso y nos movemos a Teams. Que me pasó una vez que tuve un problema con mi Zoom. Bien. Entonces, esa es la forma de trabajo. Como les decía, el fuerte está en la redacción. El fuerte está en la redacción, pero obviamente en la redacción reflexiva, ¿cierto? En la redacción reflexiva. El día de hoy voy a hacer un comentario general de algunas lecturas que ya están disponibles para ustedes. Antes de eso, voy a mostrarles más o menos dónde están las lecturas. Ahí sí. Se ve súper feíto porque todavía no lo he hecho bello. No he tenido tiempo, en verdad, perdón. Ahí creo que estoy compartiendo ahí se ve mi internet. Donde dice fichas de lectura, ¿cierto? Ahí está el buzón de tarea para descargar y subir sus fichas. Y hay un link que dice bibliografía. Cuando ustedes hablen de ese link, los lleva a una carpeta en un Drive, que es una carpeta de mi Drive personal y está compartida. Y están numerados los textos. Dice 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando ustedes se van acá a la pestaña que dice normativa, miren, ahí están mis contactos también, nuevamente, si se pierden. Ahí está el cronograma. El cronograma lo saqué del programa y lo pegué acá. Y ahí dice qué lectura estoy comentando, en qué páginas me basé, ¿cierto? Qué lectura corresponde a qué ficha. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Va quedando así. Así que lectura... Y acá, por ejemplo, cuando tenemos este trabajo de redacción, la idea es basarse en las lecturas 1 a las 6, obviamente únicamente en las páginas asignadas, porque más o menos lo que se comente acá es lo que se va a ir midiendo acá. Entonces es importante, ¿cierto?, ir dándole un tiempo de lectura a esto también, porque se espera que después el trabajo de redacción que produzcan ustedes, vaya cumpliendo con estos mismos estándares de acá. ¿Bien? Así que eso ya está publicado en el cronograma, están consideradas también todas las semanas de salud mental y coordinación. Profe, Ujú. disculpe, pero el ramo está dividido en dos paralelos, ¿no? Sí, Es que acá está contemplado como que el lunes y martes tenemos clase. sí, ¿O no? lo que pasa es que como no sé nunca cómo me va a tocar el ramo, porque no sé bien, a veces como no sé nunca exactamente cómo van a quedar armados, ¿cierto? Lo que hago yo acá es prepararlo como si fuera una clase normal, ¿cierto? Como si tuviera 2 clases y la primera clase correspondiera al lunes y la segunda clase corresponde al martes. Pero en el fondo yo lo que tengo son mis 2 clases condensadas en un solo día con 2 paralelos. Entonces, en el fondo, por ejemplo, acá, estoy pensando la semana en octubre, ¿cierto? Acá dice, es como si el lunes 4 fuéramos a ver esto y el martes fuéramos a ver esto. No, estos dos los vamos a ver tanto para el paralelo del lunes como para el paralelo del martes. Ah, ya. Lo que pasa es que como ¿Y no las sé en lecturas verdad... también? ¿Perdón? ¿Las lecturas también? Sí, las lecturas son las mismas para todos. Pero ahí en todo caso, con las fichas de lectura, yo lo que voy haciendo acá es en las fichas de lectura, ahí se van, está el buzón, ¿cierto? Y acá aparece la ficha, ahí ustedes las pueden descargar, les reporta el día que se sube y les reporta el día de entrega. Acá como nos juntamos todos hoy, ¿cierto? Estamos todos reunidos el día de hoy, nos vamos a tener la clase de mañana porque estamos teniéndola hoy, quedan todos para la entrega para este viernes, la primera ficha. ¿Bien? Ahora, pueden entregar hasta 3 fichas, hasta con una semana de atraso, y no pasa nada, no se descuenta puntaje, es como... Todos podemos atrasarnos y ustedes pueden atrasarse hasta 3 veces, hasta una semana, no hay que elevar justificación, no pasa nada, no se descuenta punto.
Ya, así que considerar eso también. Tengo que ponerlo acá, hasta 3 fichas se pueden entregar hasta una semana más tarde. Pero ahí les va arrojando las fechas de entrega y cuando son diferenciadas por paralelo, si es que llegásemos a tener paralelo, también la vamos a poner de manera diferencial. Ya, profe, gracias. Súper. Ya, voy a volver acá. Entonces ya eso por lo menos está subido. Algo que me haya coordinado. Bien. Entonces acá, estas son las que estoy comentando hoy, por si alguien quisiera revisarlas, no están incluidas en las fichas de lectura, pero por si alguien después quisiese ahondar más en esto. Bien. Para abrir entonces la discusión y también para escucharlos a ustedes y no solo escucharme a mí misma, les pregunto, ¿por qué creen ustedes que expresión oral y escrita se ha incorporado en la malla de su carrera? ¿Por qué creen ustedes que estamos acá? Les cedo la palabra para quien quiera tomarla. Profesora, Profe. Aquí ¿Quién? adelante, compañera. hola. Mire, yo creo que debe ser, mi nombre es María José, Un gusto. ¿no? Gusto. Debe ser porque, bueno, que como profesionales más adelante uno aprenda y en el transcurso a expresarse, tanto escrito como de manera oral, porque a veces a nosotros igual nos cuesta expresar las cosas que pensamos, que sentimos o que leemos, y también trabajando. También a veces uno no se expresa adecuadamente con un paciente y hay que aprender a comunicarnos en general, de ambos medios. Exacto, efectivamente, ¿cierto? Porque se hace necesaria la comunicación y obviamente se hace especialmente necesaria en un espacio tan sensible, ¿cierto? Como es la práctica de la medicina. Porque están lidiando, ¿cierto? Con situaciones que involucran a la salud. Y si hay algo que es valioso, ¿cierto? Es la salud. Sin salud no hay trabajo, sin salud no hay deporte, sin salud no hay celebración, sin salud hay un montón de cosas de las que nos privamos cuando no hay salud. Por eso cuando dice, ¿cómo estás? Hay salud, y uno lo toma como un dicho de que no tiene nada más, ¿cierto? No hay nada bueno pasando, pero hay salud. En verdad es algo bastante bueno. El espacio de la salud es sensible y especialmente en el trato con el otro, no solamente con los pacientes, ¿cierto? Porque los doctores siempre se ven en el trato con los pacientes, pero en el trato, ¿cierto?, con el colega. Yo creo que una de las profesiones más estresantes son aquellas que se desempeñan en el área de la salud. Y por lo tanto, la comunicación no va a ser un aspecto que no va a estar permeado por ese estrés. El estrés va a afectar las dinámicas de comunicación, va a afectar esos aspectos y por lo tanto es importante prepararse y trabajar para ello. ¿Alguien más había pedido la palabra aparte de María José? Gracias, profesora. Gracias a ti. ¿Quién más había pedido la palabra? Yo, profe, pero iba a decir algo parecido a lo que dijo mi compañera. Ya, más o menos, dígalo nomás, no se preocupe, no importa que sea parecido. Bueno, yo iba a decir que sobre todo es importante el saber expresarnos y el saber hacer llegar nuestras ideas de la mejor forma. Y qué bueno que agregaron esta asignatura porque quizás hay muchos compañeros que no se manejan mucho en el tema. No sé si, creo que no vamos a hacer como presentaciones o sí. ¿Sí? Hay una presentación al final, sí. Ya, porque yo creo que hay muchos que en el fondo no se manejan o quizás les pueda dar vergüenza y con esta asignatura igual nos puede ayudar a prepararnos para el futuro, que igual yo creo que vamos a tener que dar muchas como exposiciones, presentaciones, hacer documentos, papers, y cosas así. Entonces, yo encuentro que está bien, que bueno. Súper, así tal cual. Milka, ¿cierto? Sí.
Milka, muchísimas gracias, y también a María José por su participación. Efectivamente, la expresión oral es transversal, la expresión oral y escrita es transversal a toda carrera, ¿cierto? Y por lo tanto, con diferentes adaptaciones, con diferentes características, es algo importante de formar en los profesionales universitarios. Bien, miremos un poquito el tema de la comunicación, ¿cierto? Si nosotros lo pensamos en un contexto histórico mayor, nos vamos a dar cuenta que la comunicación nos mueve, nos sentimos, tenemos una necesidad biológica de comunicar. Somos seres sociales, ¿cierto? Y podemos ver a lo largo de la historia cómo esa necesidad de comunicar ha quedado registrada. Desde, no sé, por ejemplo, estas imágenes de acá, ¿cierto? Que en el fondo lo que buscan es dejar registro, comunicar vivencias, situaciones que distintas personas pasaron, ¿cierto? Para que otros sepan o estén de lo que les puede pasar a ellos o lo que les pasó a otros. Pasamos, ¿cierto?, del registro en la piedra o en la greda también, hacia lo que fue la invención, por ejemplo, del papiro, ¿cierto? El papiro, que era este material hecho de la planta, de papiro, hacia lo que fue, por ejemplo, después el pergamino, ¿cierto? Que es como una especie de cuero. Imagínense un libro de cuero, era pesadísimo. Y de alguna manera busca el humano maneras de dejar registro de su existencia, de sus ideas, de sus creencias. Y después las comunicaciones, ¿cierto? Necesitamos que no solo sean permanentes, de hecho la palabra escrita es un cambio, pero sustancial en la historia del mundo, porque la palabra escrita es aquella que nos permite dejar registro. Desde que tenemos escritura es que podemos, por ejemplo, comenzar a estudiar sin depender tanto de un otro que nos pase la historia, de un otro que nos pase el saber, porque queda registrado. Y después no solo queremos que algunos tengan acceso al conocimiento, sino que queremos que más personas tengan acceso al conocimiento, y tenemos, por ejemplo, la invención de la imprenta, para poder tener no una, no dos, no tres copias, sino que muchas más, y hacerlos masivos, hacer la palabra escrita, hacerla masiva, comunicarnos más, comunicarnos mejor. Y después no solo queremos el registro permanente de la palabra, ¿cierto? Sino que queremos que sea rápido y que no se demore tanto, ¿cierto? Que las distancias no impidan que la comunicación se dé en periodos cortos de tiempo, y tenemos, por ejemplo, el telégrafo. Entonces, cuando uno empieza a mirar cómo en el fondo avanza la historia del hombre, nos vamos a dar cuenta que entre muchas cosas avanza en un afán comunicativo, en un afán de comunicar más, de comunicarnos mejor, de comunicarnos con más personas y de comunicarnos más rápido. ¿Bien? Entonces es innegable, por lo tanto, que somos seres que están constantemente comunicando. Después ya piensen, no solo nos queda esta imagen de acá, no solo nos queda el registro escrito, no solo nos queda este sistema, ¿cierto?, de puntos y rayitas que era el código Morse, sino que ahora queremos la comunicación de la voz en el aquí y en el ahora, la comunicación en simultáneo de personas que no están en el mismo espacio. Ya aparece el teléfono, y después nos basta con la voz, y no basta con la voz en simultáneo, queremos la imagen y la voz en simultáneo. Y aparece la televisión. Y ya hoy por hoy queremos la imagen, la voz, ¿cierto? Y no solo con personas dentro de un país, de un mismo continente, sino que global. ¿Ven? Entonces, efectivamente, la comunicación nos mueve, y por lo tanto es importante y amerita un espacio de estudio y un espacio, ¿cierto?, en nuestras salas. Hoy por hoy tenemos una comunicación que tiene también su beta asincrónica. La conocemos porque tenemos también clases asincrónicas, y porque hemos sido y somos parte de distintas redes sociales, ¿cierto? Ahora algunos dicen que hoy por hoy que eso no es comunicación, que eso no es conexión.
Pero lo cierto es que es una forma de comunicación, es conexión con sus características distintivas, no tiene, ¿cierto?, quizás la misma calidez de la comunicación en vivo, pero tiene también otras ventajas, otros espacios y nuevas formas de crear significado, nuevos sistemas semióticos. Entonces, si ya mirando en el panorama general entendemos la importancia, ¿cierto?, de la comunicación, la idea ahora es pensar un poco en la comunicación, pero en la comunicación que nos compete en nuestros espacios, ¿cierto?, en el espacio académico. Entonces, hoy por hoy, el día de hoy, nuestro objetivo es comprender, ¿cierto?, estas ideas sobre la comunicación, pero desde la función de la alfabetización académica. ¿Y en qué contexto? En el contexto de la inclusión en educación superior, ¿cierto? Comunicar es también una práctica inclusiva, y ya vamos a ver cómo. Y lo segundo que queremos lograr hoy es reflexionar un poco sobre la importancia de la alfabetización académica en cuanto al acceso al capital cultural y a la consecución de equidad social y igualdad de oportunidades. ¿Bien? Estamos mirando acá todavía en un panorama general. Uno dice, oye, pero ¿qué tiene que ver la escritura, ¿cierto?, la expresarse bien, con la inclusión, con la educación superior? Se vincula y ahora vamos a ver por qué desde la comunicación, desde esto que parece como un poco lejano, llegamos a aspectos de equidad social e igualdad de oportunidades. Bien, vamos a ir generando esa conexión entonces en lo que nos queda de clase. Bien. En primer lugar, la noción de alfabetización académica, ¿la han escuchado ustedes? ¿Alguien acá? ¿O nadie, en verdad? Es relativamente nueva. ¿No? No. Ya, tenemos dos no, súper. Bien, alfabetización, alfabetizar, uno le llama a enseñar a leer y escribir. Entonces, cuando ustedes son chiquititos, ¿cierto? Esos de hecho, en prebásica o los primeros años de básica, a ustedes le enseñan, ¿cierto?, esta asociación de un sonido con una letra, ¿cierto? Vamos a decir el sonido A y uno dibuja la A, ¿cierto? El sonido B y uno dibuja la B. Y lo que nos enseñan en el fondo es asociar un sonido con un símbolo que representa ese sonido. Uno muchas veces cree que uno lee y de ahí sabe qué es lo que tiene que decir, pero en el proceso de adquisición en verdad es lo inverso. Las lenguas primero las desarrollamos de manera oral. La oralidad es lo que se nos da primero y la grafía viene después. Por eso muchas lenguas no tienen letras, o sea, no tienen un sistema escrito, porque lo primero y lo primigio es la parte oral. Entonces, cuando uno está enseñando a graficar sonidos con letras, que nosotros llamamos grafemas, estamos en el fondo alfabetizando, estamos enseñando un alfabeto. ¿Bien? Ese alfabeto después nos permite escribir, ¿cierto?, palabras, oraciones, y también nos permite leer estas palabras y estas oraciones. Entonces, la noción de alfabetización en el sentido instrumental es esa, es la enseñanza de la palabra, de la escritura, la lectura y la escritura. Ahora, en el contexto universitario hay un proceso que se llama alfabetización académica, que tiene que ver con aprender a leer y aprender a escribir, pero en contextos académicos. ¿Bien? Y acá, por lo tanto, se habla de habilidades de comprensión y habilidades de producción, pero de textos que pertenezcan, por lo tanto, a los géneros académicos. ¿Se acuerdan ustedes de la noción de género en enseñanza media, cuando hablaban de los géneros y lo asociaban a algunos géneros que se ven en la enseñanza media? Se ven, por ejemplo, los géneros literarios, se ven los géneros periodísticos. No sé si alguien los recuerda o le queda acá relativamente fresco en la memoria haber visto eso en lenguaje. ¿Qué otros géneros se enseñan en enseñanza media? Género lírico también. Uh-huh. ¿El género narrativo? Sí. El dramático, los tres géneros, los grandes géneros literarios, ¿cierto? Narrativo, lírico, dramático, esos tres géneros literarios.
los periodísticos, los géneros de opinión, los géneros informativos, y después vemos distintos textos en estos géneros, ¿cierto? La novela, el cuento, la fábula, el entremés, el drama, la tragedia, en los géneros líricos. ¿Perdón? ¿Alguien me va a hablar? La comedia también se enseña. Exacto, ¿cierto? Entonces, así como están esos géneros literarios, y así como están también los géneros periodísticos, la crónica, el reportaje, todo eso, aparecen los géneros académicos. Los géneros académicos son otro grupo de textos, ¿cierto? Otro grupo de construcciones que apuntan o que nos sirven para comunicarnos en contextos académicos. Y por lo tanto, la alfabetización académica apunta a eso, a las habilidades de comprensión y producción para producir los textos que pertenecen a estos géneros, los géneros que se dan en la cultura académica. Ahí una compañera decía, nosotros en nuestra estadía, en nuestro transcurso en la universidad, vamos a tener que escribir muchos textos, quizás algún artículo, quizás una prueba, quizás un paper, quizás ¿cierto? Algo que nos van a pedir en las asignaturas. Esos textos que se producen en la universidad son los que llamamos géneros académicos. Ahora, la universidad es un espacio cultural distintivo, es un espacio, es una cultura distinta, inserta en una cultura mayor también, y como toda cultura tiene su manifestación en el texto. Los géneros son culturales, ¿bien? Les voy a plantear lo siguiente. ¿Saben lo que es una fábula? ¿Cierto? ¿Saben en qué consiste una fábula? ¿Han leído fábulas? Sí. Más o menos, ¿en qué consiste una fábula? Que da una moraleja. Un ¿Ya? cuento que da un aprendizaje. Sí, muy bien. Isidora creo que también iba a decir algo. Sí, pero iba a decir eso, que eran narraciones que al final del texto dejaban una moraleja. Exacto, bien. Entonces son estos cuentos, ¿cierto? La fábula tienen como característica que son animales, ¿cierto? Personificados, y estos animales personificados, ¿cierto? Viven una pequeña historia, como un cuento, y al final este cuento tiene una característica que termina no solo con un desenlace, pero con una enseñanza. En inglés, ¿cierto? Existe el cautionary tale, que es como el cuento de precaución, o de precaución. Un cautionary tale no es una fábula exactamente, porque no tiene las características de la fábula, no requiere estos personajes animales personificados, pero sí deja una enseñanza, pero no es exactamente una fábula, porque los géneros son culturalmente, es la forma en que la cultura se manifiesta en el texto. Y por lo tanto hay tantos géneros como culturas en el mundo. Por ejemplo, si yo hoy día les pidiera, ustedes fueran al doctor, ¿cierto? Estuvieran enfermitos y van a ir ustedes al doctor, ustedes irían, ¿cierto? Y dirían, seguirían algunos pasos que más o menos todos hacemos, van a saludar, van a presentarse, van a contar sus síntomas, van a pedir ayuda, un tratamiento, y finalmente después de recibir el tratamiento ustedes van a agradecer y van a despedirse. Esos son los pasos que seguirían. Y el texto que producirían, ¿cierto? Iría siguiendo estos pasos. Pero si ustedes pertenecieran a una tribu, ¿cierto? Donde el médico no es solo un médico, sino que es un chamán, y su medicina no tiene que ver solo con aspectos científicos, sino con la conexión espiritual, lo más probable es que no podamos llegar al doctor, así decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Sabe que me siento mal? Sino que tendríamos que tener quizás otras pautas. Quizás no partiríamos con un saludo, sino con una oración. Quizás después de eso, nosotros no le diríamos al médico lo que sentimos, sino que él diría el problema que tenemos, ¿cierto? Y el texto que produciríamos en esa interacción sería quizás muy distinto a este primer texto. Ahora, estos discursos que mencionamos son un género, el género es consulta médica, pero en una cultura tiene ciertas características y en otra tiene otras características, porque los géneros son la forma en que el contexto cultural se realiza en los textos. Entonces, ¿qué son los géneros académicos? Son las formas en que las distintas disciplinas académicas se van realizando en los textos académicos.
Por lo tanto, ese hoy por hoy es el enfoque de en la asignatura, la escritura académica o la escritura que nos damos, si se da, perdón, en espacios académicos. Ahora, el texto 1, si no me equivoco, la lectura 1, esto está extraído de ahí, señala que se entiende por escritura académica todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico. Yo sé que suena como raro decir que la escritura académica incluye la producción oral, pero piensen que muchas veces se dictan las conferencias, ¿cierto? Pero igual se van transcribiendo y después se publican. Entonces, en ese sentido, por eso se incorporan. Todas las producciones orales y escritas que se realizan en el ámbito académico, tanto por los alumnos, trabajos, exposiciones, tesis, exámenes, como por los profesionales de la educación, manuales, ensayos, artículos, monografía, etc. Por lo tanto, el énfasis va a estar en, por lo tanto, estos géneros. Nosotros vamos a trabajar con un género en todo el semestre, que es el ensayo argumentativo, pero vamos a ir aplicando en ese género las propiedades, ¿cierto?, transversales a lo que es la escritura académica. Bien. ¿Les parece si, perdón, consultas hasta acá? Con lo que es la alfabetización y la escritura académica. ¿Ok? Chiquillos, ¿les parece si hacemos un break? ¿Una pausa de 10 minutitos? Sí, profe. Ya, son las 6:20, 6:30, entonces volvemos para continuar con lo que nos queda de la clase. 10 minutitos y volvemos nuevamente.
Volví. ¿Volvieron? ¿Alcanzaron a hacer una pequeña pausa? ¿Tomarse un cafecito o algo? Sí, profe. Sí, pero Sí. Genial, buenísima. A mí me da mucha pena porque yo hace rato que hago este mismo ramo, entonces siempre como que voy conociendo a los de primer año de medicina todos los años, y ya llevo como 2 años en que no conozco, no los veo, no sé quiénes son. Antes siempre me los encontraba en la U, la profe, la profe. Y aparte que ustedes son tantos, son como de los cursos más numerosos que tengo. Superados solos por ingeniería, pero no saber quiénes son, no conocerlos. Pero los siento por lo menos más participativos que otros grupos, pese a las distancias. Bien. Profe, Retomo acá. ¿ahí algún día nos ponemos de acuerdo para que todos estemos presentables y prendemos las cámaras? Para que nos vean. Ya, por favor, por lo menos quizás hacia el final del semestre, o hacia el final del año. Pero Cuando nos tenemos que estemos, poner de acuerdo. ese día todos limpios, nadie en la cama, o por lo menos de aquí para arriba. Claro. Eso. Sí, sí, es verdad. Linda, gracias. Bien, chiquillos. Vamos a hablar entonces un poco de por qué estamos acá, ¿cierto? Respondiendo a esa pregunta, ¿por qué está esta asignatura en la malla? Por todo lo que ustedes señalaban, ¿cierto? Y también por otros motivos. En el capítulo 1 de este libro, que si no, es la lectura 3, me parece, no estoy segura, pero es la que toca para la primera ficha, que se llama Inclusión en la Educación Superior y Alfabetización Académica, de estas autoras Inés Jimena Pérez y Lucía Natale. Ellas hablan sobre la noción de alfabetización académica en función de la inclusión. Ahora, decíamos que esta alfabetización académica tiene que ver con alfabetizar, con enseñar a leer y a escribir para desenvolverse en contextos académicos. Bien, en ese sentido, tanto la inclusión, ¿cierto?, como la alfabetización tienen dos propósitos en común. Por un lado, ¿cierto?, favorecer la participación social de una mayor cantidad de jóvenes a través de una inserción de calidad en el ámbito de los estudios superiores. Y por otro, generar mejores condiciones para su posterior desempeño profesional, que es precisamente a lo que ustedes aludían, ¿cierto?, cuando comentaban. Bien, ahora ahondemos un poco en esta noción de inserción de calidad, ¿cierto? Insertarse, pero insertarse con calidad. Piensen que el acceso a la educación superior siempre ha estado mediado, históricamente ha estado mediado por, ¿cierto?, una prueba, por un método selectivo. No es como que uno un día dice terminé cuarto medio, voy a simplemente continuar estudios. No es tan simple, siempre hay como algo que hace un filtro en ese acceso. Y que sin embargo, de alguna manera, ¿cierto?, se fue cambiando, y a partir de la segunda mitad del siglo XX, a nivel mundial y a nivel regional, estamos pensando en Latinoamérica, la región de Latinoamérica, se generó un aumento en la matrícula en la universidad. Ahora, teníamos grupos que tradicionalmente habían sido excluidos de la universidad, ¿cierto? Estamos pensando en grupos ¿cierto?, de sectores vulnerados muchas veces y tradicionalmente excluidos, grupos que por mucho tiempo ni siquiera se consideraba la posibilidad de que tuviesen acceso a la universidad. Ahora, a raíz de diversos cambios en políticas, ¿cierto?, de admisión, esos grupos fueron cada vez más incluidos y de repente nos encontramos con que teníamos muchos integrantes, muchos estudiantes en la universidad, y este grupo era también, este grupo universitario, este gran macro grupo universitario era heterogéneo, era bastante heterogéneo. Provenía de diversos contextos socioculturales. Nosotros hablamos de heterogeneidad. El tema es que con esta heterogeneidad viene también diferentes grados de conocimientos ¿cierto? Grupos más familiarizados con y grupos menos familiarizados con. ¿A qué me refiero con esto?
si vengo de un grupo, mi grupo familiar, ¿cierto? Donde todos en mi familia son universitarios, lo más probable, o mis primos son universitarios, mis tíos son universitarios, todos son universitarios, lo más probable es que sepamos mucho de la cultura universitaria. Ustedes, quizás muchas veces, sin que hayan tenido un paso previo por la universidad, o escuchando a parientes, ¿cierto? Saben o sabían antes de lo que era un mechoneo, saben cómo son las pruebas, seguramente han escuchado comentarios de lo que hacen los profes en la universidad o cómo son los profes de la universidad, ¿cierto? Tenemos nociones de la cultura universitaria porque la conocemos por otros. Ahora, si provengo de un grupo donde esto no pasa, lo más probable es que yo no esté tan familiarizado con esa cultura y por lo tanto la inserción no es necesariamente tan fácil, precisamente porque no estoy familiarizado. ¿Bien? Entonces, en un momento, ¿cierto? Heterogeneidad, cuando yo hablo de grupos tradicionalmente excluidos, estoy hablando de grupos que han sido tradicionalmente excluidos por temas de capital, son grupos que tienen menos capital global, ¿cierto? Entonces se considera, ¿cierto?, que esta diversidad va de la mano con diferentes, ¿cómo se llama? Habilidades, ¿cierto? O niveles de desempeños en la habilidad. Personas que pueden desenvolverse muy bien y personas que no pueden desenvolverse con tanta facilidad. Y que en el fondo se traducía en notas, ¿cierto? Teníamos estos grupos que tradicionalmente no tenían acceso a la universidad y que llegan y reprueban, ¿cierto? O tienen baja calificación. Entonces aparece esta idea de nivelar, ¿cierto? La idea de nivelar, ya, como que nivelémoslos a todos, para que todos tengan el mismo nivel en el desarrollo de cierta habilidad. Ahora, se investigó, ¿cierto?, este tema en términos de las habilidades, ¿cierto?, comunicativas. Y en el fondo se arrojó que, y comprensión y producción estoy pensando, estas investigaciones arrojaron que el problema, ¿cierto?, el problema no tiene que ver con las habilidades o las dificultades de los estudiantes propiamente tal. Tiene que ver con el hecho de que los textos que circulan en el mundo universitario exigen el desarrollo de prácticas que son específicas y que varían además de disciplina en disciplina. ¿Bien? Entonces, acá no es un tema solo de leer y escribir, de saber leer y saber escribir, de saber comprender y saber producir. Es además de saber leer y escribir para o en tal o cual disciplina. ¿Bien? No era tanto como por los participantes, sino por la exigencia del mundo universitario en sí. Entonces, aparece la idea de la inclusión educativa, ¿cierto?, desde la perspectiva internacional. Entonces resulta que estamos universalizando el acceso a la enseñanza, ¿cierto?, para todos los niños, para todos los jóvenes y para todos los adultos, para promover esta equidad, pero queremos que sea con calidad. Y esa calidad implica, por lo tanto, que tengamos o estemos como universidades en condiciones de prever los obstáculos que todo estudiante pueda enfrentar y, por lo tanto, que estos obstáculos no terminen por estorbar el acceso a las oportunidades educativas. Si vamos a universalizar, ¿cierto?, el ingreso, entonces tenemos que, o sea, el acceso, entonces tenemos que pensar en aquellas cosas que va a sortear el estudiante que no está tan familiarizado con esta cultura y, por lo tanto, ayudarlo a enfrentar esas dificultades. Si no, no es justo, ¿cierto? Ahora, en función de esto, ¿cierto?, hay dos acciones que han sido importantes para lograr un avance hacia mayores niveles de inclusión, y tiene que ver, por un lado, con que haya más oportunidades de aprendizaje equitativas y de alta calidad. Y por otro, fíjense esto, el desarrollo de un enfoque que ofrezca una real oportunidad de éxito, una real oportunidad de éxito educativo a cada niño con foco en la noción de necesidades de aprendizaje. ¿Bien? Hay una idea, la idea de la meritocracia, ¿cierto? La idea de que solo hay que hacer las cosas y depende enteramente de nosotros. Ya, la meritocracia no es tan real, de hecho.
no basta con que esté la oportunidad siempre. Hay otros factores que están mediando y lo vamos a ver, ¿cierto?, a continuación. Pero tiene que ver con la idea de que las oportunidades sean reales. Bien. Ahora, las prácticas, por lo tanto, si queremos efectivamente generar inclusión, estas prácticas de inclusión tienen que ir en función de más y mejores oportunidades de aprendizaje, más y mejores, más espacios para acceder a la educación universitaria, mejores formas de acceder a la educación universitaria. Y acá aparece la noción que les decía yo. Sistemas educativos de calidad. Para que sea de calidad, tiene que poder responder a la diversidad de necesidades de aprendizaje de todas las personas. Acá no estamos pensando únicamente en necesidades educativas especiales, que es como tradicionalmente se ha pensado en las necesidades de aprendizaje. No estamos pensando en que necesariamente las necesidades como que sea la ceguera, ¿cierto? Que obviamente son básicas, ¿cierto? Que tengan acceso, pese a, no sé, a no poder ver, o a no poder escuchar, ¿cierto? En la inclusión de personas con alguna discapacidad visual o auditiva. Pero estamos pensando en otras necesidades educativas que, sin ser catalogadas como especiales, son igualmente necesidades. Voy a llegar a esto cuando mencione el tema del capital cultural. El principal obstáculo, entonces, para ampliar el sistema de acceso a las oportunidades, porque teníamos este sistema en que teníamos este aumento de la matrícula, este aumento de incremento de la matrícula de los estudiantes, pero resulta que también teníamos un bajo porcentaje de retención. Grupos que habían sido sistemáticamente excluidos lograban ingresar a la universidad, pero antes de terminar el primer año ya desertaban, ya se iban. Entonces, efectivamente, no estaban accediendo a la universidad porque con un año de universidad uno no le suben el sueldo. Con un año de universidad no viene un certificado que dice completó un año de universidad, ¿cierto? La gracia de la educación universitaria es terminarla. Pero nos encontrábamos con este gran contingente de estudiantes que lograba ingresar, no se quedaba, se iba, y por lo tanto no era una oportunidad real. Entonces, ¿cuál era el obstáculo en el fondo? El obstáculo era la escasa sensibilidad de parte de los sistemas educativos hacia las necesidades de estos estudiantes. Específicamente, las prácticas que tienen que ver con la enseñanza del docente. Cómo los docentes universitarios facilitan el aprendizaje en términos de inclusión y no utilizan, ¿cierto?, las cátedras o las clases para segregar, para sacar, para precisamente dificultar más un camino al cual es difícil ya llegar. Ahora, ojo, esto no significa, ¿cierto?, bajar la exigencia, esto no significa que los estudiantes aprueben sin saber lo que tienen que saber, no va de la mano con eso. Entonces, por lo tanto, calidad iba de la mano con inclusión, y inclusión va de la mano con tomar en cuenta las diversidades de necesidades educativas. Y esto se traducía en el fondo, ¿en qué se va a ver concretamente? En las prácticas que se asumen desde la enseñanza docente, desde quienes hacen educación en el contexto universitario. ¿Bien? Cuando estábamos abriendo la charla, comentaba una compañera el tema de leer, ¿cierto?, producir, hacer paper, hacer artículos, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Esos son los trabajos que más o menos ustedes enfrentan en la universidad. Es como en el fondo se mide el conocimiento, aparte, ¿cierto?, las actividades prácticas, pero el conocimiento se mide por en el fondo los textos que ustedes pueden producir en las pruebas, en los informes, en los talleres, ¿cierto?, el texto que usted produce. Ahora, si se dan cuenta, todos estos textos se generan bajo el alero de esta sociedad del conocimiento que podemos, ¿cierto?, adquirir y del conocimiento que podemos producir. Y por lo tanto siempre el énfasis está en la calificación, ¿cierto? En cómo yo voy demostrando mi conocimiento, y eso se demuestra a través de la obtención de una calificación. Ahora, el tema es que... ¿Dónde está? El tema tiene que ver con esto.
No sé si han escuchado ustedes a este autor Pierre Bourdieu. No, en algún momento es un sociólogo. Está vivo todavía, es francés. Pierre Bourdieu plantea la teoría del campo social. Bien, él escribe un libro que se llama La distinción, y en este libro él habla de que en el fondo todos nos distribuimos en un campo social. ¿Bien? Entonces, todos tenemos un capital global, y ese capital se distribuye en función de mi capital cultural y mi capital económico. Habla también de otros capitales, pero esencialmente estos dos. Entonces nos dice que aquí arriba están las personas que tienen más capital, las que tienen más, ya sea cultural o económico, pero que tienen más capital. Y aquí abajo, ¿cierto?, de este eje, están los que tienen menos capital total. Hacia acá son las personas que tienen más capital económico y menos capital cultural, y hacia acá más capital cultural y menos económico. La distribución cambia, pero siguen teniendo harto. Como si lo viéramos así. Aquí arriba están los que tienen un vaso grande, ¿cierto? Como el vaso de una piscola, así, el vaso del terremoto. Y aquí abajo están los que tienen un vasito chiquitito, como un vasito de shot. Y acá, ¿cierto?, la distribución cambia. Si se dan cuenta, acá tenemos más capital económico y no tanto cultural, acá más cultural, menos económico, y es lo mismo en estos vasitos de acá. Pierre Bourdieu, ¿cierto?, en su estudio sobre la sociedad francesa señala que, por lo menos en esa sociedad, quienes tienen más capital, y la sociedad occidental, ¿cierto?, se extrapola, quienes tienen más capital económico tienden a votar hacia la derecha, son empresarios de comercio, empresarios de la industria, practican cierto, les gusta por ejemplo la champaña, practican equitación, juegan golf. Hacia quienes tienen más capital cultural y quizás menos capital económico encontramos por ejemplo los catedráticos de enseñanza media, ciertos mandos del sector público, mandos del sector privado, les gusta el whisky, juegan ajedrez, ¿cierto? Son artistas. Hacia abajo, ¿cierto? Dice cuando hay poquito capital, pero ese capital es mayormente cultural y menos económico, vota hacia la izquierda, ¿cierto? Por ejemplo, acá están los profesores. ¿Qué más dice acá? Beben cerveza. Y hacia este grupo de acá, ¿cierto? Tienen poquito capital, pero tienen más económico que cultural. Y pone, por ejemplo, acá los pequeños empresarios del comercio, artesanos, y hace así su estudio, ¿cierto? Esto está basado en lo que estudia Pierre Bourdieu en la sociedad francesa. El tema es que si yo vengo de acá, del grupo que tiene vasitos grandes, ¿cierto? Tiene vasos grandes, yo heredo un capital, ya vengo con un capital cultural heredado, yo vengo con porque en la charla, ¿cierto? Con mi grupo familiar nos nutrimos de otras cosas, ¿cierto? Y vengo con un capital cultural heredado. Entonces, en insertarme en una cultura académica, yo ya vengo con un vaso grande, porque heredé harto, porque vengo de una persona, de un grupo donde había harto. Si yo vengo de acá, ¿cierto? No llego con tanto. Por lo tanto, no vengo preparado con exactamente las mismas herramientas. Ahora, el tema es cómo esto impacta, por lo tanto, en la educación. Piensen que si pensamos en la educación en Chile, hay ciertamente los establecimientos particulares, los establecimientos subvencionados, tienen ciertos mejores índices de desempeño que muchas veces muchos establecimientos municipalizados. ¿Bien? Y por lo tanto, cuando uno da una prueba de admisión para la universidad, si yo tengo más acá, me va a ir mucho mejor, ¿cierto?, en las pruebas de admisión, porque lo que miden las pruebas de admisión es capital cultural, cuánto usted sabe de algo. Bien, entonces por lo tanto voy a rendir mejor. Al acceder a la universidad voy a poder aprender más, voy a seguir acumulando más. Y cuando tenga mis hijos les voy a heredar también más. El tema es cuando vengo de acá, ya vengo con menos, y tengo que enfrentarme a lo mismo que otros están enfrentando con más.
Y si a los que les cuesta, ¿cierto? Y si ya la tarea es difícil, y los que tienen más aún así les cuesta, imagínense a los que vienen con menos capital cultural heredado. ¿Bien? Entonces, ese es el tema que yo les decía, que no es tanto, no es solo la meritocracia. Hay otros factores que por lo tanto van mediando en el desempeño en la educación superior. ¿Comentarios acá, hasta acá de parte de ustedes? ¿Alguna observación? Ay, salió algo en el chat. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Catalina. Bien. Entonces, a eso se refiere, por eso cuando habla de las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes. Bien. Y por lo tanto, lo que implican las prácticas inclusivas. Ahora, se ha reforzado este patrón de iniquidad, ¿cierto? Yo les decía, ¿quiénes son los que pueden, por ejemplo, antes, ahora, hoy por hoy no se puede, pero estoy pensando en los establecimientos de excelencia. ¿Se acuerdan que en algún momento se podía hacer una prueba, un filtro? O sea, los establecimientos podían de alguna manera filtrar a los estudiantes, hacer una prueba, y después eso se prohibió, excepto para los liceos de excelencia o los establecimientos de excelencia. Los establecimientos de excelencia creo que aún pueden seguir haciendo pruebas de selección. ¿Quiénes son los que van a aprobar las pruebas de selección? Obviamente los que saben más, ¿cierto? Los que tienen una familia del cual les han podido heredar mucho más capital cultural. Por lo tanto, ¿quiénes se van a preparar en los mejores establecimientos? Los que ya vienen con más capital cultural. ¿Quiénes son los que van a acceder a la universidad? Los que ya vienen con más capital cultural. ¿Y quiénes son los que van a poder heredar a otros más capital cultural? Los que ya lo traían, ¿cierto? Está como esa tendencia. Entonces, en ese sentido, la educación superior, con todos sus filtros, con sus evaluaciones, con su PSU, terminaba reforzando este patrón de inequidad. Y por lo tanto, no era tanto una oportunidad real, ¿cierto?, si efectivamente yo no consideraba esta diversidad en el ingreso. Entonces, ¿qué pasaba? Es lo que yo le decía. Teníamos ingresos de jóvenes que venían de sectores sociales que estaban en desventaja, pero esos eran los jóvenes que, pese a que lograban entrar con mucho esfuerzo, terminaban por desertar. Y por lo tanto, con un año de medicina o con un año de cualquier carrera universitaria, uno no hace mucho. No le suben el sueldo a uno por eso. Por lo tanto, me mantengo exactamente donde mismo estoy. Por lo tanto, el acceso, se empezó a mirar esa noción, la noción de acceso. ¿Qué va a ser el acceso a la educación? El acceso a la educación superior no solo va a ser el ingreso, sino que va a ser también la graduación. Que los estudiantes ingresen y se gradúen. Y únicamente cuando hayamos incrementado los índices de graduación, vamos a poder hablar de que hemos aumentado, por lo tanto, los índices de acceso. Entonces, ¿cómo hacemos este tránsito, ¿cierto?, del estudiante que ingresa y que logra graduarse? Específicamente, dándole una revisión a lo que pasa entre medio. ¿Y qué pasa entre medio? Las clases. ¿Y quiénes hacen las clases? Los docentes. Entonces, llega esta revisión a mirar las prácticas docentes, cómo trabajan los profesores con sus estudiantes. Ahora, esto fue tan relevante porque efectivamente era el factor de cambio, ¿cierto? Los elementos, dice, uno de los elementos que más incide en el proceso de aprendizaje de los estudiantes se relaciona con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes. Es como el agente estratégico. Lo que el docente puede hacer puede generar efectivamente un cambio en términos de graduación. Bien. Piensen que muchas cosas puede hacer el Estado, ¿cierto? Yo puedo abrir becas, ya, porque primero no podía acceder a la educación porque no podía costearla, vamos a abrir becas, vamos a abrir gratuidad, ok, vamos a ver el tema financiero, para que ese no sea un filtro. Perfecto, ya, eso vamos a generar. Si no tengo, por ejemplo, si el acceso a los medios a la PSU o la prueba de transición, vamos a generar otra forma de acceder. Por ejemplo, los programas de acceso especial, programa de talento, programa PASE, programa propedéutico, programa, etc. Ahora, ojo, que estos programas de talento o de acceso, ¿cierto?, tampoco son tan inclusivos, porque generalmente miran las notas, y quienes tienen mejores notas en los establecimientos, los que vienen ya con más capital. Entonces seguimos de alguna manera dándole preferencia a los que ya tienen más. Ahora,
Estas acciones son obviamente necesarias, pero tienen que ir combinadas, ¿cierto?, con este trabajo de lo que hacen los docentes, ¿cierto? El acceso a aquello que es al capital simbólico, al conocimiento, que es esto que les decía acá. Ahora dice, el acceso no garantiza el logro de ciertos resultados, por lo que hay que trabajar sobre los condicionantes no solo materiales, sino también los simbólicos que impiden el éxito. Y acá es donde aparece la noción de alfabetización académica. Acá, justo acá. Enseñar a escribir, ¿cierto?, un ensayo argumentativo, enseñar a producir un texto para una asignatura en específico, enseñar las prácticas letradas, ¿cierto?, de la comunidad académica, es inclusión. Eso es precisamente lo que hace la práctica, lo que hace del docente, perdón, que sea un agente y un factor de cambio tan esencial. Porque si yo no estoy familiarizado con las prácticas letradas, no voy a poder participar de la cultura disciplinar. Si los docentes familiarizan a los estudiantes con las prácticas letradas de sus disciplinas, lo están a su vez incluyendo, y si lo están a su vez incluyendo, tienen mayores posibilidades de éxito, y por lo tanto de graduación, y por lo tanto, efectivamente, de acceso a la educación superior. Entonces, en ese contexto, bien grande, es que la escritura académica se vuelve esencial, porque es la escritura que los estudiantes necesitan manejar para desenvolverse en sus respectivas carreras. La alfabetización es la lectura y la escritura, ¿cierto? Acá nos estamos enfocando en la escritura, pero la alfabetización es la lectura y la escritura que el estudiante debe manejar para responder una buena prueba, para rendir un buen examen, para escribir un buen ensayo, para presentar un buen informe. Entonces, en ese sentido, miramos la alfabetización académica y la escritura académica en particular y de forma concreta como la práctica que apunta a mejorar la inclusión y el acceso en educación superior. ¿Consultas hasta acá? Viene justo en la hora. Comenten, por favor, para no sentir que hable todo yo, pero en verdad sí. No, profe, solo decir que es súper interesante este tema y como todo se relaciona al final de cuentas, porque igual si queremos lograr ser buenos profesionales y mejorar como la educación a futuro, es esencial tener una educación integral y tratar de siempre estar informados y educándonos constantemente, así que eso. Genial, Paula, muchísimas gracias. ¿Alguien más que quisiera dejar un comentario? ¿Estuvo buena la clase, profe? Muchas gracias, Renzo. Profesora, yo quiero decir que me voy con una idea más clara ya del ramo de la asignatura, porque ya tenía una idea, pero al principio no entendía quizás lo que era alfabetización académica, pero con los antecedentes y los datos que usted informó, como que tengo una idea un poco más clara ya de a qué vamos a apuntar a seguir con las siguientes clases. Súper, muchísimas gracias. ¿Quién habló? Rubén. Muchísimas gracias, Rubén. Bien, entonces voy a dejar de compartir. En Moodle, como les comentaba, les dejé ya la lectura para que la puedan revisar. Es la que, bueno, comenté ahora, pero para que la puedan leer bien. Y déjenme abrir la ficha 1 para mostrársela. ¿Dónde está mi ficha 1? Les voy a explicar cómo funcionan las fichas de lectura para con eso cerrar la clase. Vamos a mirar, por lo tanto, la escritura y la lectura, ¿cierto? No solo, como les decía yo, para el tema de escribir y ser profesionales, sino para que también ustedes se sientan apoyados y acompañados e incluidos en lo que es la cultura universitaria, de cómo se espera que ustedes escriban y produzcan textos en la universidad, ¿cierto? Y por lo tanto, eventualmente en su ámbito profesional.
pero es precisamente, es una asignatura, es general, apunta a su formación, pero apunta también a la inclusión y a los derechos de cada estudiante de saber lo que se espera de sus textos, de saber cómo desenvolverse en la cultura letrada académica. Bien, el tema entonces de la ficha número 1 es alfabetización académica, ¿cierto? Inclusión y acceso. El libro 3 y la página es de la 13 a la 46. La idea es que lo puedan revisar y responder esta pregunta. ¿Cuál? Yo creo que igual acá adelantamos un poco, pero la idea es que ustedes lo respondan con sus palabras y habiendo leído completo el texto. ¿Cuál es la relación entre alfabetización académica y la inclusión en educación superior? La idea es responder acá 15 líneas, no más, por favor, no más, porque ustedes son tantos. 15 líneas, no se salga de las 15 líneas. Y que formule 2 preguntas que a ustedes les va a surgir al leer el texto. Ahora, esas preguntas pueden ser en función del contenido del texto o en función de alguna reflexión que le surja a usted en su experiencia educacional concreta, ya sea usted en su primer año de universidad o en años anteriores. ¿Bien? Entonces, esas son las fichas de lectura. Las fichas de lectura es una pregunta que se responde en 15 líneas en función del texto que fue asignado para esa semana. ¿Bien? La idea es que el documento lo suban siempre en Doc, ¿cierto? Porque yo acá inserto comentarios y respondo a las preguntas, o si no, mi ayudante también lo ve. Pero eso es la primera entrega. Y estas fichas, si se dan cuenta, tienen máximo 2 puntos. Entonces, si la respuesta es completa, ¿cierto? 2 puntos, si la respuesta refleja comprensión parcial, 1, si no refleja comprensión son 0, pero en el fondo, si no me equivoco, son como 10 fichas. Entonces, si cada una vale 2, ¿cierto? Es una nota que se calcula sobre la base de 20 puntos. 10 fichas a 2 puntos cada una es una escala de 20 puntos y en función de todas las fichas se saca una nota. Así funcionan las fichas de lectura y es como nuestro ejercicio de lectura y redacción semanal. ¿Se entiende el sentido de las fichas? ¿Quedó clarito o alguien tiene alguna pregunta? Sí, profe, yo tengo una duda que no entendí muy bien, que en el programa salía como si tuviéramos clases los lunes y los martes, pero ¿cómo lo hacemos ahí? Por ejemplo, el libro que sale ahí para el martes se lee para la otra clase. No, para la ficha, claro, este es el libro que entra en la ficha, el que sale siempre ahí declarado. Y mi clase, ¿cierto? Yo la baso en esas lecturas que salen ahí. Y a veces incorporo, no sé, 1 o 2 acá, y a veces incorporo solo una, y las otras las comento. Pero las declaro para que ustedes sepan de dónde yo preparé la clase. Ah, ya. Y lo otro, la idea es que nosotros lleguemos a la clase con eso leído, o que lo leamos, ya. Ya eso quería saber. La idea es para traer las preguntas a la clase y la idea es, ¿cierto? En esta clase no, porque ahora partimos con la clase y después con la ficha. Pero la idea es siempre fijar la entrega de la ficha antes de la clase para que después lleguemos a comentar únicamente las cosas que vamos viendo. Ahora, esta lectura es introductoria y nos posiciona en un contexto general, pero por ejemplo las otras lecturas tienen que ver con el uso de convenciones de redacción, tienen que ver con el uso de un gestor de citas, con cómo hacer lo que implica el plagio, todo ese tipo de, como que es ya de escritura académica propiamente tal. Así que la idea es llegar con las cosas leídas para poder comentarlas. Ahora, se me fue algo de acá. Cuando ustedes escriban, va a pasar que se ve rojo. Ahora se ve el Word. Entonces yo voy a escribir acá y se va... Perdón. Dame un segundito, que algo apreté y se me salió. Vean, se ve en rojo. Y eso es porque está con el control de cambios activado. No lo desactiven, pero váyanse a revisar. Uy, que está lento esto. Y ahí le ponen sin revisión. Y ahí se borra y se ve normal. Lo que pasa es que va con control de cambios activado y por eso se ve en rojo. Entonces ahí eso ustedes lo cambian en la configuración y se va a dejar de ver así como aparece acá. Pero la idea es que me manden este mismo documento, no otro formato. Bien. Eso para lo que corresponde a lo de ahora. Bien, chiquillos, si todos anotaron su nombre en el chat por el tema de asistencia estadística.
Y nadie tiene consultas. Hemos terminado por la clase de hoy. Hoy día, como nos juntamos todos, ya mañana obviamente no nos vemos. El día de mañana queda para que ustedes puedan, por lo tanto, leer, ¿cierto?, la lectura asignada y responder la ficha que ya está disponible en Moodle. Y ese es el trabajo que van a hacer. Por eso hacemos, yo les decía, no vamos a tener, ¿cierto?, toda la clase, sino que va a tener ese espacio para que redacten y lean y redacten, y lean y redacten, porque si no, tener toda la clase, más el espacio de la lectura, más tener que redactar, se les va, es harto. Y escribir aparte es un proceso lento. Así que la idea es tener, si eventualmente tenemos paralelos, vamos a trabajar, ¿cierto?, con una clase, por ejemplo, de 5:30 a 7, y el resto del bloque queda para como tiempo para ustedes, para que puedan leer, redactar, entregar trabajo. Y si eventualmente quedáramos así como ahora, nos juntáramos todos los lunes y tuviésemos todos juntos en un solo paralelo, nos juntaríamos, por ejemplo, el lunes, y el día martes ya quedaría para que ustedes tuvieran el espacio para redactar. Porque les decía, esta asignatura es solo redacción. Entonces necesitan el tiempo también para sentarse a redactar y a planificar y a buscar información. ¿Ok? Entonces esa es la modalidad. Así que ya por lo menos para mañana ya no nos reunimos, y quedo a la espera de lo que me diga María Lorena con respecto a los paralelos, para saber cómo vamos a trabajar, si vamos a trabajar efectivamente en 2 paralelos o vamos a trabajar, ¿cierto?, todos juntos en un paralelo y vamos a dejar el segundo día para trabajo. ¿Bien? ¿Les parece? Así es. Apenas yo tenga alguna novedad, le aviso. Profesora, me quedó una duda respecto a lo de las fichas de lectura. ¿Ese es el trabajo individual o ese es el trabajo que puede ser de 2 o hasta 3? Ese es el trabajo que la idea es que sea individual, porque a mí me gustaría mucho que las Ya. fichas de lectura sean individual, porque así es como mi manera de asegurarme de que todos van leyendo. Ah, claro, la ficha de lectura, trabajo individual. Ya, Claro, la idea es perfecto. que esa sea individual. Yo quiero que sea individual porque, para que todos vayan leyendo. Entonces después las entregas de redacción del trabajo, esas parciales, son grupales, porque ahí hay que buscar Ya, información. Entonces mientras en un grupo más información pueden buscar que si la está buscando uno solo. ok. Ya, profesora, gracias. Súper, gracias María Lorena. Bien, si no hay otra consulta, damos por finalizada la clase. Muchísimas gracias por participar, muchísimas gracias por conectarse, y nos vemos entonces la próxima semana. Y ahí quedo atento, cualquier cosita nos comunicamos por correo. Y si alguien quiere ser delegada o delegado o delegade de la asignatura, me escribe, me dice, profe, yo, y así nos vamos conectando o contactando mucho más rápido. Bien, nos vemos entonces, cuídense, que tengan una muy buena semana. Chau, chau. Chao, profe. Profe, que Gracias. esté Ah, profe, bien. nos vemos. Cuídense. Chao, profesora, Chau. gracias. Chao, profe, que esté bien.